Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Petra Carrera. En este video voy a abordar sobre el siguiente tema, que es la clasificación e interacción de microorganismos como agentes causales de enfermedades. A continuación, voy a explicar sobre la clasificación, las características de virus y bacterias. Empezaremos con la clasificación. La clasificación es una de las principales actividades que ocupa las ciencias en la taxonomía, es decir, la clasificación de su objeto de estudio. Es a partir de esta que se vuelve más fácil sintetizar y comprender la información que se extrae del objeto de estudio, ya sea una piedra, una planta o una ecuación. Como ciencias, virología y bacteriología hacen un uso de la clasificación taxonómica, de la que se desprenden diagnósticos y tratamientos útiles al momento de combatir los síntomas de las enfermedades que producen por causa de estos microbios, partiendo de criterios como síntomas, ciclo vital o condiciones para su desarrollo. Virólogos y bacteriólogos catalogan el conocimiento que se recaba todos los días con la intención de mejorar la salud de las personas. Antes de pasar a los criterios para clasificar tanto a virus como bacterias, conviene tener en cuenta las principales características de estos microbios. Las características principales de virus y bacterias. Empezaremos con lo de las virus. Esta está extremadamente pequeño, solo pueden verse con un microscopio electrónico. No son seres vivos, pues no cumplen criterios básicos, como poseer genes o la capacidad de evolucionar por sí solos. Tienen la capacidad de robar genes de las células que invaden. Solo se replican en el interior de las células, fuera de ellas permanecen inertes. No está claro su proceso evolutivo. Las bacterias son pequeñas pero de mayor tamaño que los virus. Pueden verse a través de microscopios más simples. Son los seres vivos más abundantes del planeta. Sus orígenes se remontan hasta al menos 4.000 millones de años. Pueden ser tanto benéficas como perjudiciales. A pesar de que todos los virus poseen los elementos previamente citados, existen distintas clasificaciones para esto, siendo uno de los principales criterios incluyen ADN o ARN en su estructura. Esta es la taxonomía de Baltimore, la cual a los virus del siguiente modo. Clasificación que incluyen el ADN son Grupo 1 o bicatenarios. Esta es la forma de virus más común y abundante. Organiza su material genético en ADN de doble cadena. Se esparce cuando las células entran en la fase de replicación. A esta categoría pertenecen como la varicela, papiloma humano, herpes y viruela. En el grupo 2 o monocatenarios se organiza su material en cadenas de ADN simples. Necesitan transformar su cadena simple en cadena doble para poder replicarse dentro de una célula. A esta categoría pertenece el parvovirus B19, circovirus, anellovirus y novirus. En el grupo 4 o bicatenarios retrotranscriptos se organiza a partir de cadenas dobles de ADN. Se replica a partir de la transcripción inversa, que le permite extraer ADN a partir del ARN del huésped. A esta categoría pertenecen a la hepatitis B, virus de mosaico de la coliflor. En la clasificación de virus que incluye el ARN son el grupo 3 o bicatenarios. Organiza su material en cadenas de ARN doble. Se replica a través del citoplasma celular. También incluye a un virus satélite. A esta categoría pertenecen rotavirus, virus de la lengua azul. En el grupo 4 o monocatenarios positivos, organiza su material en cadenas sencillas de ARN. Se describe como positivo debido a la polaridad que posee. Su polaridad positiva es igual a la del ARN mensajero del huésped, por lo que puede asimilarse a él para su replicación. A esta categoría pertenece como el resfriado común, poliomielitis, fiebre amarilla, virus del Nilo y coronavirus. En el grupo 5 o monocatenarios negativos, organiza su material en cadenas sencillas del ARN. Se describe como negativo por la polaridad que posee. Invierte su polaridad a través de una ARN polimerasa para infiltrarse en el ARN mensajero.
A esta categoría pertenecen ébola, gripe, sarampión, rabia y influenza. En el grupo 6 o monocatenarios de retrotránsito se organiza a partir de una cadena de ARN sencilla. Utilizan la transcripción inversa para replicarse. A esta categoría pertenecen al virus de inoculencia humana o VIH, retrovirus. Igual que ocurre con los virus, existen distintas maneras para clasificar a las bacterias, desde su nombre científico hasta su composición genética, pasando por si necesitan o no oxígeno para sobrevivir. Una de las taxonomías más accesibles, sin embargo, se orienta hacia la forma que posee una bacteria, siendo tres las categorías que dependen. La clasificación de bacterias por sus formas son como los cocos. Su forma es esférica. Puede existir de forma solitaria o reunirse para formar cadenas. Entre las bacterias de esta clase que afecta al ser humano se encuentran en estafilococos, streptococos. Estas son las que causan forúnculos, celulitis y dermatitis. Provoca infecciones de la garganta y fiebre escarlatina. También podemos encontrar los bacilos. Estas tienen forma de barra. Se encuentran en las bacterias más comunes. Se asocian especialmente con intoxicaciones alimentarias. Entre las bacterias de esta clase que afectan al ser humano se encuentran Bacilo de Carbúnculo, responsable del anthrax, Clostridium botulinum, causante del botulismo. Vibrios o bastones, de forma curva similar a una coma, abundante en medios acuáticos. Entre las bacterias que afectan al ser humano se encuentra en el Vibrio cholera. Esta es la responsable del cólera, y Vibrio parahemolyticus, causante de las infecciones estomacales. También en las bacterias podemos encontrar los espirilos, de forma helicoidal, similar a un tirabuzón rígido, presentes en medios acuáticos, especialmente en agua dulce. Entre las bacterias de esta clase que afecta al ser humano se encuentra Spiridium botalinus, es la causante de la diarrea bacteriana. Y también se encuentra que son los espiroquetas, de forma helicoidal pero con menor rigidez que los espirilos. Prospera en el interior de otros organismos. Entre las bacterias de clase que afecta al ser humano se encuentra en la treponema, que es la responsable de la sífilis, Borrelia, causante de la enfermedad de Lyme. Pues estas son las formas de las bacterias, y pues ahorita explicaré sobre las patologías relacionadas a los microorganismos. Los virus y las bacterias interactúan con las personas todos los días. En el caso de los virus, la mayoría de las veces en contacto tienen efectos desagradables, al contrario que las bacterias, que dependiendo de sus características juegan un papel perjudicial o benéfico. En su aspecto negativo, virus y bacterias son responsables de muchas enfermedades del hombre, identificables a partir de los síntomas que manifiestan. El estudio de estos síntomas y las causas que los producen son competencia de la patología, otra rama de la ciencia médica. Gracias a la patología y la taxonomía se puede determinar si una enfermedad es producto de una bacteria o un virus. Asimismo, en función de los síntomas que exhibe el paciente, es posible elaborar el tratamiento para que restablezca la salud. A continuación, describiremos las enfermedades víricas bacteriológicas más comunes junto con los síntomas que exhiben. Patología de las bacterias. Esta se puede encontrar como la tuberculosis. Esta es la causada por el bacilo de Koch. Es una de las enfermedades más comunes del mundo y de las mayores causantes de muerte. La enfermedad se propaga por vía aérea y por contacto directo con los fluidos de una persona infectada. El síntoma más conocido es la tos crónica acompañada de espetus sanguinolento. Otros síntomas son pérdida de peso, sudoración y fiebre. También podemos encontrar la fiebre tifoidea. Es producida por el bacilo de Ebert. Se contagia por contacto con agua o alimentos contaminados por partículas fecales. Esta ingresa primero al intestino y se propaga por la sangre. Entre sus síntomas destacan diarrea, fiebre, delirios, insomnio, palidez y estreñimiento.
El tratamiento incluye distintos antibióticos para contener y eliminar la presencia de los bacilos en el cuerpo. También se encuentra la cólera. Esta es la producida por la bacteria Vibrio cholerae que se mencionó antes. Esta se adquiere a través de alimentos o agua contaminada por la bacteria. Se produce dolores abdominales, diarrea, vómitos y deshidratación general. Ha sido causa de distintas epidemias a lo largo de la historia. El tratamiento se basa en mantener hidratado al paciente, más el uso de antibióticos. Existen también vacunas preventivas. Una de ellas también podemos encontrar los tétanos. Estos provienen de la bacteria Clostridium tetani. El contagio se produce por el ingreso de la bacteria al cuerpo a través de heridas que han estado en contacto con sustancias como óxido o estiércol. Sus síntomas son fiebre, espasmos musculares, babeo y sudoración. Si no se detecta a tiempo puede ser fatal. También podemos encontrar la lepra. Esta se trata de una de las enfermedades más antiguas que han sido registradas por el hombre. El contagio tiene lugar por contacto directo con una persona enferma. El principal síntoma es la aparición de lesiones cutáneas y heridas que, además de no sanar, pierden sensibilidad. Otros síntomas incluyen debilidad muscular y daños en el sistema nervioso. El tratamiento moderno incluye antibiótico, pero se da prioridad a evitar contactos con pacientes infectados. Y podemos encontrar también la amigdalitis. Esta se reproduce por bacterias de Streptococcus, especialmente común en niños. Produce inflamación e irritación en las amígdalas, junto con la aparición de las lesiones blancuzcas. Otros síntomas incluyen cambios en la voz, dolor intenso y fiebre. El tratamiento se realiza generalmente con antibióticos o cirugía para casos extremos. Pues estos son las patologías de las bacterias. Nosotros como seres humanos debemos de cuidarnos bien para evitar contagiarnos de un virus o algún tipo de bacterias.